2 jueves sin venir y pues nos alegra poder estar acá en comunión. Siempre hace falta obviamente la comunión con los hermanos. El estar juntos es una bendición que algunos no valoran hoy en día porque piensan que estar en YouTube o en Facebook es lo mismo, y no es lo mismo. No se siente el mismo fervor, la misma el mismo espíritu viendo una televisión o una pantalla que estando acá pues en la presencia del Señor y en la comunión, en el calor fraternal. Así que valga esto para quienes estén por ahí por internet cerquita y que no han venido, les esperamos acá. Estamos en la 691 Main Street, ahí está saliendo el letrero abajo y los horarios de los cultos, acá les esperamos. Pero qué bueno verles a ustedes, hermanos. Bienvenidos, gracias por poderles ver acá esta noche. Y bueno, vamos a mirar brevemente en estos minutos algo acerca de este tema de a los ángeles no, a los hombres sí. Hay un himno, un coro más bien, que cantábamos mucho antes, o cantaba el pastor cuando yo estaba niño, que se dice ese himno: maravilloso es cuando pienso en que Dios me ama a mí. Y nada más dice eso, es el mensaje. Maravilloso es cuando pienso en que Dios me ama a mí. Bueno, y nos ponía a pensar esa frase en el amor de Dios, ¿no? Oiga, ¿verdad? Dios tan especial, tan grande, tan poderoso. Nos faltarían palabras para llenarle de atributos, de virtudes a nuestro Dios. De verdad, las palabras no alcanzan para describir su grandeza y su majestad. Y que se haya fijado en usted y en mí, pues eso es mucha bendición la de nosotros. Entonces es algo maravilloso pensar en que Dios me ama a mí. Y sí que nos ama. Entonces vamos a mirar brevemente, les digo, unos versículos y analizarlos y a pensar por un rato en ese amor de Dios. Amor que se demostró proveyendo un método, un medio, un plan de salvación, de socorro, de rescate a la humanidad y no a los seres angélicos. Entonces es lo que vamos a mirar hoy. Le digo como introducción para lo que vamos a hablar Dios mediante el domingo en el día misionero. Cuando uno estudia eso de la teología, pues todos los que estudiamos la Biblia realmente estamos haciendo teología, a veces sin saberlo. Pero teología pues es el estudio de las cosas de Dios, y la Biblia es la palabra de Dios. Así que al leer la Biblia usted está estudiando teología. Y la Biblia nos habla de algunas cosas que a veces las pasamos por alto, no las mencionamos mucho, pero están ahí en la Biblia, son palabra de Dios. Entre esas están los ángeles. Entonces, poco hablamos de los ángeles, pero hay una rama de la teología que se llama así, la angelología, el estudio de los ángeles. Y si son los malos, entonces la demoniología, y hay gente que se especializa en eso. Pero también esa es una creación de Dios, y la otra somos los humanos no somos ángeles, aunque algunos se las creen, pero no somos ángeles, somos mortales, somos humanos. Y esa rama o ese estudio de la humanidad también se llama antropología, ¿no? Y entonces algunos se preguntan, pero ¿para qué estudiar los ángeles? ¿Para qué estudiar lo del hombre? Estudiamos lo de Dios. Sí, pero estudiando usted la obra de alguien, también está estudiando a ese alguien, ¿ya? Cuando usted, por ejemplo, está estudiando literatura, entonces usted estudia las obras de Shakespeare o las obras en español de Miguel de Cervet. Y estudiando las obras de esa persona, usted está estudiando y conociendo al autor de esas obras, ¿no? Y también a la inversa. Fíjese que el Salmo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, estudiando la creación, mirando la naturaleza, hay un libro que se llama La ciencia descubre a Dios. Entonces, básicamente el escritor muestra cómo llegar a la conclusión de que Dios es real,
que existe Dios a través de la ciencia, ¿no? Hay un señor muy famoso, Pasteur, si no estoy mal, fue el que dijo: un poco de ciencia aleja a la gente de Dios, pero mucha ciencia lo acerca. Entonces, el que dice que Dios no existe, le falta estudiar un poquito más. Si estudiara un poquito más, una vez mi cuñado me contó de un conferencista que estaba exponiendo su presentación acerca de Dios, y de pronto pues alguien le dijo: bueno, pero es que usted demuéstrenos en 15 segundos o en un minuto que Dios de verdad existe, demuéstrenoslo a ver. Entonces este señor hizo un sencillo experimento, hizo en un tablero un cuadro grande, y dibujó como un círculo en la mitad, un círculo, y dijo: bueno, pensemos que este círculo sea el conocimiento, o que más bien que todo este cuadro sea el conocimiento que hay en el mundo, todo lo que hay por aprender en el mundo entero está en este cuadro. Entonces yo quiero invitar aquí a la gente, al que se crea que es el más experto, el que más ha estudiado, el más capacitado intelectualmente, que venga un momentico. Y pasó alguien allí, y entonces le dijo: bueno, de toda esa inmensidad de conocimiento que hay en el universo, ¿cuánto cree usted que tiene en su mente? Entonces él fue y puso un puntico allá, porque imagínense, un puntico, una persona muy especializada en algo, ¿no? Y así invitó a uno, a varios, pues, y colocaron algunas manchitas dentro de ese vasto, inmenso conocimiento que hay. Entonces les dijo a ellos, las que no creían, les dijo: bueno, ustedes conocen esto, este poquitico, esta manchita nada más. En todo lo demás está Dios, y ustedes todavía no lo han descubierto. Y se sentó. Y con una sola gráfica, dejó callada a la gente, porque la gente de verdad piensa: no, Dios no existe. No existe para el que no estudia, para el que no profundiza en el conocimiento. Entonces, por eso vale la pena que le dediquemos, aunque sea unos minutos hoy, a mirar algo acerca de lo que la Biblia dice acerca de este tema de los ángeles. Ángeles y demonios. Los demonios, conocemos a los ángeles que están en rebeldía contra el Señor. Entonces, ese título me llamó la atención porque dice: ángeles y demonios entre nosotros, ¿no? A veces tratamos de decir: ay, esa persona es un ángel, ¿no? Porque nos parece que es muy bonita o que es muy amable, entonces decimos: ay, es un ángel. Pero a veces también decimos: sí, es un ángel, pero caído del cielo. Si es un ángel caído del cielo, entonces es malo, ¿no? Entonces se porta mal, es grosero, es rebelde. Ángeles y demonios entre nosotros. Pero usamos esa frase de una manera simbólica, porque realmente los niños, por bien que deporten, no son angelitos, no, son humanitos, humanos. Los ángeles son otra cosa. Entonces la Biblia sí nos enseña que entre nosotros hay un mundo que usted y yo no vemos, que es el mundo espiritual. Ese mundo existe y es tan real como el físico, solo que ustedes y yo no los percibimos porque, bueno, a veces uno siente cosas, ¿ve? Pero en términos normales no se percibe porque es un mundo espiritual, pero repito, es real. Por eso la otra vez alguien preguntaba, cuando venían las hermanas, la mamá de esa hermana Daisy, me preguntó una vez de las brujas, que el poder que tenían las brujas y los demonios. Y bueno, eso sí es verdad, sí existen y sí tienen poder, pero con nosotros está el Todopoderoso. Entonces nosotros no tenemos que andar asustados ni escondidos porque Poughkeepsie sea el centro de la brujería. ¿Saben ustedes que este pueblo fue centro de brujería en algún tiempo? Todavía se practica eso, la brujería. Aquí en una casa por allí se hacían reuniones de esas de los más fuertes brujos aquí en Norteamérica. Pero eso no debería asustar a nosotros, ¿ya? Porque repito, con nosotros está el Todopoderoso. Entonces, aunque hayan brujos y aunque ya venga Halloween, esto no es porque viene Halloween además, pero no se asusten, tranquilos. Con nosotros está el Señor Jesucristo. Este mundo espiritual, por supuesto, es creación de Dios. El primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos
y la tierra. Cuando dice los cielos y la tierra, no se está refiriendo únicamente a esto físico que vemos aquí, el cielo, la atmósfera terrestre y la tierra, y lo demás, ¿qué? ¿El universo qué? No, esa expresión, los cielos y la tierra, es una expresión que usaban los judíos para referirse a todo lo que existe, ¿ya? Todo lo que existe para ellos, con la expresión cielos y tierra, eso ahí está incluido todo. Así que este versículo que realmente dice es: en el principio creó Dios todas las cosas las creó el Señor. Y eso está muy acorde con lo que dice Juan, el evangelista. En su inicio dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todas las cosas por Él, por ese Él, ese pronombre Él, se refiere no a Dios sino al verbo, aunque dice que el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por ese verbo en el cual estaba la vida. Todo lo que es el prólogo del capítulo 1 de el Evangelio de Juan habla de ese único y sabio Dios que se hizo carne, dice el versículo 14, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Así que todas las cosas por Él, por nuestro Señor Jesucristo, fueron hechas. Jesucristo es el creador del mundo. No hay dos creadores, hay un solo creador. Ese creador es el Señor Jesús, porque Él es Dios por encima de todas las cosas. Entonces, el mundo espiritual, del que estamos hablando por ahora, fue creado por Dios, es creación de Dios. No hay tal cosa como algunos creen. Me sorprende que algunos enseñen que hay muchos dioses, porque en la Biblia aparece la palabra Dios minúscula en algunas porciones. Entonces creen ellos que hay un mundo de dioses, ¿no? Como los mormones. No sé si ustedes han leído o han estudiado algo de los mormones. Ellos creen que Jesús es hermano del diablo. Son dioses, son hermanitos. No, no hay familia de dioses. La Biblia es clara. Solo hay un Dios. No hay otro ni antes ni después de Él. No hay familia de dioses. Reitero lo que ya hemos dicho acá muchas veces. Por eso no creemos nosotros lo que la Biblia no enseña, ¿no? No hay en la Biblia un Dios hijo. Eso no existe. El Hijo de Dios sí. Pero el Hijo de Dios es el mismo Dios manifestado en carne. Pero hay un mundo espiritual entonces que fue creado por el Señor. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Un mundo espiritual que podemos ver que está organizado. No podemos nosotros como definirlo del todo porque la Biblia no lo aclara así. Algunas pinceladas da, pero pues para sacar conclusiones así sería muy especulativo. Pero por ejemplo, Colosenses nos habla de unas entidades que fueron creadas en Él, en Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Vea, fíjese que habla de un mundo visible y un mundo invisible que fue creado por el Señor. Y entonces comienza a mencionar algunas de esas jerarquías espirituales que existen. Tronos, dominios, principados, potestades, todo lo que existe en el mundo espiritual y en el mundo físico también, por supuesto, todo fue creado por medio de Él y para Él. Los ángeles y los demonios, repito, no son dioses. Hay gente que le atribuye al diablo como si fuera Dios, le tiene un pavor a Dios, al diablo, más que el temor que le debe temer a Dios. O sea, le menciona al diablo y eso lo esconde. No, pero el diablo no es Dios, el diablo es una creación de Dios. Y por ser creación, entonces está sujeto a aquel a quien lo creó. Hay otra porción de los salmos que me gusta, del Salmo número 148. Salmo número 148. Vea lo que dice. Dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas,
Alabadle vosotros sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Versículo 5, que es el que está allí. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Ahí están metidos los ángeles, los ejércitos del cielo, el sol, la luna, las estrellas, las aguas, todo. Dios mandó y fueron creados. Los ángeles entonces son creación de Dios. Por eso, el escritor a los Hebreos también habla del Padre de los Espíritus. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿Viviremos? Así que, hermanos, hay un mundo espiritual, es verdad. Hay ángeles y hay también demonios, como vamos a verlo enseguida. Hay un mundo espiritual que no vemos, que no percibimos con estos sentidos de físicos, pero repito, es tan real y existe. Podríamos ahondar mucho acá en varios versículos, pero pues no es el objetivo de esta introducción. Pero hay características de estos seres, ¿no? Estos seres, pues algunas veces se hacen visibles. En la Biblia tenemos casi en todos los libros, me refiero a los libros de la ley, los libros históricos, los libros sapiensales, los libros poéticos, los proféticos mucho más, los evangelios, hechos de los apóstoles, aún en las epístolas Pablo menciona en algunos lugares también los ángeles y en los otros apóstoles también, y en el Apocalipsis pues abundan, de verdad, desde Génesis hasta Apocalipsis, por todas partes aparecen ángeles. Algunas veces se dejaron ver, parecían hombres, comieron, hablaron, ¿ya? Entonces, otras veces fueron en visiones, entonces ya parecían glorificados y con aspectos raros para nosotros, con alas algunos, ¿no? Ya la Biblia habla de los querubines, los serafines, los arcángeles, y algunos hasta con nombre propio aparecen en la Biblia. La Biblia habla de Miguel, un poderoso ángel, ¿verdad? Que va a tener en el Apocalipsis una batalla contra las huestes infernales. Es un poderoso guerrero. Entre otras cosas, la Biblia muestra que hay una guerra espiritual. Ángeles contra demonios. Eso la Biblia lo describe así. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Algunos piensan que nada más en el Antiguo, no, también en el Nuevo Testamento, y vendrán todavía posteriormente. Se podría pensar que tienen también injerencia algunas veces en este mundo físico, tanto ángeles como demonios, pero todo ese poder limitado a lo que Dios permita que hagan. El libro de Job, por ejemplo, nos muestra eso. Así que ningún ángel o ningún demonio puede hacer más allá de lo que el Señor le permita. Los ángeles no están en todas partes, ni los demonios tampoco. Son limitados por el espacio y el tiempo. Así que ellos tienen que desplazarse de un lugar a otro. Dios está en todas partes, ¿no? Él no tiene que moverse acá para irse a la Argentina a un culto. Un ángel sí tendría que decir eso. Ay, me voy volando porque tengo que llegar a Argentina rapidito. Sí, está limitado por el tiempo también. Entonces, hay varias cosas que la Biblia de verdad deja ver de ese tipo de seres especiales. Seres con mucho poder, comparándolo con nosotros, los mortales, los humanos. Comparado con el Señor, no son nada porque el Señor es el Todopoderoso. Pero con los hombres, vamos a ver enseguida algunas comparaciones y verán. Bien, eso, se me fue esto, Lancelot. Bueno, vamos a ver, Lancelot, si usted me puede ayudar. A ver, lo pongo acá. Vamos a mirar ahora de los seres humanos, de los hombres.
Bueno, ahí parece que salió. De los hombres también la Biblia aparte de los ángeles hay otra creación. Y es una creación física. Los humanos. Los humanos. Somos físicos realmente. Estamos muy limitados, pero eso de acá ya, hablar de los hombres y de los seres humanos, eso ya es más nuestro, ya lo conocemos. Ya lo han estudiado los psicólogos, lo han estudiado los médicos, ¿verdad? Así que hablar de esto ya es más nuestro y no estamos como filosofando tanto. Nos conocemos, miremos, somos humanos, somos mortales, tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu que nos da vida, tenemos ese aliento de vida que nos puso el Señor, tenemos racionalidad, pensamos las cosas, igual que los ángeles también tenemos voluntad, ¿no? Libre albedrío, ¿no? Pero vamos a mirar algunos versículos para ubicarnos en esto de la igual creación de Dios también. Entonces, tanto ángeles, demonios como humanos, somos creación de Dios. Y creó Dios al hombre. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Algunos, interpretando el versículo anterior a este que dice, hagamos al hombre, han llegado a pensar, oiga, podría Dios haber estado hablando con los ángeles. Y podría haber sido que estaba hablando con los ángeles. Podría. Aunque pueden haber otras explicaciones, ¿no? Para ese versículo, ¿a qué se refiere? Hagamos al hombre. Lo único es que no está hablando con otro Dios porque no hay sino un solo Dios. Pero en la Biblia sí se muestran varios pasajes que Dios habla con los ángeles. Los reúne, les pregunta. El mismo ejemplo de Job, por ejemplo. Valga la redundancia. ¿Dónde estabas? Y ¿de dónde vienes? De andar, de rodear la tierra. O sea, están hablando allá los ángeles con Dios. Una reunión que tienen. Entonces, si fuese así, si fuese esa la interpretación, podríamos pensar que también los ángeles fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, podían tener una relación con Dios, como los humanos, que también esa imagen y semejanza habla de que podemos relacionarnos con Dios. Eso es bonito, hermanos, que usted pueda relacionarse con Dios, que podamos tener una relación. La otra vez decíamos, el Salvador es Jesús, y la salvación depende de mi relación con el Salvador. Jesucristo es Dios. Y para yo poder ser salvo, debo tener una relación personal con Él. Esa relación, porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. Pero hay una pregunta que se hace en muchos versículos en la Biblia. El más famoso es el Salmo, pero no lo coloqué porque también está en Job y en otros pasajes también. Solamente coloqué este ejemplo. Y la pregunta es, ¿qué es el hombre? Se la hacen los mismos mortales. Ustedes y yo no hemos tenido la oportunidad, bueno, no sé, la otra vez no me acuerdo si fue la hermana la que me contó, no me acuerdo quién fue, pero me dijeron algo que yo puedo decir, tal vez fue un ángel, ¿verdad? Era un testimonio como que alguien se cayó y no pasaba nadie y al fin pasó un caballero, pero creo que fue usted la que me contó eso, ¿verdad? Sí, que le ayudó en ese momento, le ayudó, hizo algo, ¿verdad? Pero vea, la hermana tiene acá, ¿cuántos años de vivir acá, hermana? ¿Más de 20? 33 de vivir acá, ya casi que conoce a todo el mundo acá en esta ciudad, en este pueblo acá. Y más hace tiempo era mucho menos gente. Pero ese señor nunca más lo volvió a ver, ni antes lo había visto, ¿verdad? Y pasar precisamente en ese momento en el que tenía una necesidad, uno puede suponer un ángel de Dios, porque puede manifestarse como un hombre que llegue y le da una ayuda en un momentico y se desaparece. Eso no hay duda. Pero esa es una manifestación de un ángel. Pero un ángel en su esplendor, yo creo que no lo hemos visto todavía. Yo vi el testimonio de alguien en Colombia, un pastor que estaba testificando alguna vez, que él se puso a pedirle a Dios, Señor, Señor, ay, regálame este caprichito, Señor. Yo quiero ver un ángel, Señor, yo quiero ver un ángel. ¿Se ha oído el testimonio o no? Entonces, tanto le rogó al Señor que al fin el Señor le permitió ver un ángel. Y ese hermano tuvo una visión y se le apareció el ángel, ¿no? Y ese hermano casi se muere. Eso también pasa en la Biblia. Juan, Daniel,
Y otros quedan todos groggy, todos como que, ay, ya me voy a morir, ya no. Y tienen que reconfortarlos milagrosamente, ¿ve? Entonces el Señor le dijo, bueno, si eso es viendo un ángel, ¿qué tal que vieras mi gloria? ¿Cómo será cuando? Por eso el Señor nos va a transformar, le veremos a Él, pero seremos semejantes a Él, nos transformará, porque así como somos, no me verá hombre y vivirá, dice la palabra de Dios. Así que realmente nosotros no hemos visto ángeles en ese sentido, ¿no? Glorificados. Puede ser que hayamos tenido, quizás sí, no estoy afirmándolo, pero puede ser que ese haya sido un ángel que Dios envió en ese momento para que socorriera a la hermana en una necesidad que había y no se hubiera muerto ahí, y llegó y le ayudó. Pero comparado con lo que es un ángel en sí, su grandeza, su majestad, su poder, los ángeles, pues ¿qué es el hombre? ¿No? Es lo que preguntan los hombres de Dios. Entonces se le pregunta, ¿qué es el hombre? Para que lo engrandezcas, para que lo pongas y para que pongas sobre él tu corazón. Interesante pregunta la que le hace este hombre sabio. ¿Qué es el hombre? Y de eso vamos a hablar un poquito más el día domingo, hermanos. Porque nuestra misión es salvar la humanidad. ¿Qué es el hombre? Para que gastemos tanto en ello, ¿verdad? Es la pregunta que se hace no solamente él, sino otros salmistas y otros hombres. Pero ¿qué es el ser humano? Si los ángeles son más poderosos, vean. El Salmo dice, le has hecho un poco menor que los ángeles. O sea, ¿quiénes son más grandes? ¿Los hombres o los ángeles? Según ese versículo, los ángeles. Los seres humanos fueron creados menor que los ángeles, en un rango menor que los ángeles. Usted y yo, así físicamente, no somos capaces de levantar ni un carro con la mano, pero un ángel del Señor tiene un poder impresionante que lo ha demostrado acá en las lecturas bíblicas para derribar, destruir, matar un poco de gente en las guerras. Y ahora se me escapó el número, pero fueron miles, cientos de miles de personas armadas, enemigas del pueblo de Israel, que un ángel del Señor mató en un solo momento. Entonces fíjese usted el poder que tiene, la fuerza descomunal, podríamos decir. Así que el hombre fue creado así un poco menor que los ángeles. Por eso no tiene sentido que alguno se ponga a pelear con los demonios, porque usted con un demonio, ni yo, humanamente no somos nada. Ahora, investidos del poder del Espíritu es otra cosa, para enfrentarnos a las huestes del demonio, pero no es para que estemos por ahí buscando pleito. A ver, ¿dónde hay un demonio para agarrarme con él? Hay algunos que son así cazafantasmas, ¿no? No, fuimos hechos un poco menor que los ángeles, dice la palabra del Señor. Y no solamente ahí, dice Pedro, los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia que nosotros. Ahí está hablando de algunos que hablan cosas, ¿no? Dice, pero, oiga, pero ni los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia se atreven a lanzar juicio de maldición. Los ángeles son más que los mortales, los humanos, o sea, hablando en términos físicos, en poder, dice acá, en potencia. El ser humano de todas maneras fue hecho, igual que los ángeles también, perfectos en cuanto a santidad. Dios creó a los ángeles no pecadores, sino santos. Dios creó a los humanos no pecadores, sino santos. Solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos se buscaron muchas perversiones. De eso hablaremos enseguida, brevemente, y aquí terminamos. Tanto ángeles como demonios, tanto ángeles como humanos, los dos creados en santidad, ambos creación de Dios, ambos creados con libre albedrío, capacidad de decidir, ambos creados en santidad, pero ambos se rebelaron contra Dios. Hay una pequeña diferencia y les voy a comentar ahora cuál es. Los ángeles
Isaías 14, Ezequiel 28 y Apocalipsis 12. Hablan al respecto. No vamos a leer todo el pasaje, pero usted en su casa puede leerlo y puede darse una idea de qué fue lo que pasó. Un querubín, ¿no? Una de esas jerarquías especiales. Fue creado por Dios en perfección también, en hermosura. Fue puesto sobre los demás, casi que era como el segundo al mando, podríamos decir nosotros. Era perfecto en todos sus caminos hasta, bueno, desde el día en que fuiste creado hasta, o sea, llegó un momento en que dejó la perfección. ¿Cuándo? Pues cuando cayó en ti maldad. ¿Y qué maldad fue esa? Pues dijo, como que lo pensó en su corazón, Dios, subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. Prácticamente lo mismo que le propuso él, este mismo ángel le propuso a la primera pareja de humanos que vivió en el capítulo 3 de Génesis, cuando les dijo, no es cierto que moriréis, sino que sabe Dios que seréis como Él, conocedores del bien y del mal. O sea, prácticamente le está proponiendo, ¿no les gustaría a ustedes ser como Dios? Ustedes tienen la posibilidad de ser como Dios. Un engaño, pero con ese engaño el diablo ha llevado a muchos tras él. Fue capaz de engañar a la tercera parte de los ángeles. Este versículo se ha interpretado como que en el momento de la rebelión Satanás no se vino solo, sino que armó una revuelta. No se sabe cuántos sean los ángeles, la Biblia no dice, pero lo que sí podemos suponer es que los ángeles son el mismo número, no se reproducen. Jesús dijo que los ángeles, nosotros en los cielos seremos como ángeles, que no tendríamos relaciones sexuales, no nos reproduciríamos, ¿verdad? Así que los ángeles no se reproducen, no hay angelitos que van naciendo y se van multiplicando, ya, y nacen también demonios pequeñitos, no, son los que son y ya. No sabemos cuánto sea el número, pero si fuera 900,000, bueno, 300,000 se llevó el diablo, pero quedaron 600,000, ¿verdad? Eso de todas maneras nos ayuda a nosotros a estar con confianza, hermanos. Porque suponga usted, como decía alguien, suponga usted que a mí me persigue un demonio. Bueno, Dios sabe que un demonio me está persiguiendo. Y Dios es poderoso, ¿verdad? Para mandar 2 ángeles a que contrarresten lo que ese demonio me quiere hacer. Hay suficientes para todos, así que tranquilos. Por cada demonio hay 2 ángeles buenos que son capaces de echarlo para atrás también en sus propósitos. Así que no se asusten. Hay gente que, ¿verdad?, vive asustada con lo de Halloween y todo. Que celebren lo que quieran. Nosotros estamos bajo la cobertura del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Casi nada, ¿no? El Todopoderoso. Pero hombre, tremendo argumento de Satanás. Fue capaz de engañar a la tercera parte de los ángeles, que son más sabios que nosotros, son más inteligentes, razonan mejor que los mortales. Ahora, ¿no será capaz el diablo de engañar a los humanos? Por supuesto, si fue capaz de engañar a los ángeles, también es capaz de engañar a los humanos. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo siempre, para que Él nos guíe, porque humanamente nos engaña, nos enreda Satanás. Él es experto en eso, Él es astuto, es sagaz. Entonces la Biblia lo compara con la serpiente, ¿no? Bueno, ahí hubo una rebelión, se rebelaron la tercera parte de los ángeles. Y ahí entonces ya los conocemos como los demonios. Pero ya sabemos, recuerden siempre, por cada demonio hay 2 ángeles buenos. Y el Señor tiene poder para mandar los ángeles. Él dijo, si quisiera, pudiera mandar a que viniera una legión de ángeles aquí mismo. Él manda, el Señor manda a los ángeles, ellos le obedecen. Son ministros suyos que ejecutan la voz de su precepto. Nada más que Dios dé la orden y los ángeles están listos para obedecer. Por eso dice el Señor, que se haga tu voluntad, o más bien lo que significa la frase, ¿no?, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Si Dios nos mandara y nosotros de una vez obedeciéramos, seríamos como los ángeles, obedeciendo así. Sí, cómo no, ya, vamos. Pero a veces Dios nos manda y nosotros como que, pero no, todavía no, más adelante, el otro año. Pero ojalá que obedeciéramos a la voz de su precepto. Pero también los hombres, hermanos, triste.
Tanto en el mundo espiritual hubo una rebelión como también en el mundo humano, físico. Capítulo 3 del libro de Génesis. La serpiente era astuta más que todos los animales que hay en el huerto. Y entonces esa serpiente le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no podéis comer de ningún árbol del huerto. Entonces la mujer dijo, no, pues tampoco así nos dijo, pero sí nos prohibió de este, y que ni lo tocáramos. Y entonces fue cuando la serpiente dijo, no, ustedes no van a morir. Y el versículo 6, dice, y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y de ahí en adelante entró el pecado en el mundo. Muy bien, sí señor, eso pasó de ahí en adelante. El pecado se metió en el mundo. Antes no había pecado en el mundo, pero por un hombre vino la transgresión a toda la humanidad. Ahora, ella y su marido, como ella, pecaron. La pregunta es, ¿qué porcentaje de la humanidad se rebeló contra Dios? Toda, el 100%, porque no había más. Esa es la pequeña diferencia que hay. Los ángeles, nada más del 33%. Los humanos, todos en desgracia. Por eso la Biblia dice, se me quedó un versículo ahí. Bueno, ahí está. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Muchos versículos nos hablan de eso, ¿no? De la depravación. Entonces, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no, 100%. Así que Dios se halló en una disyuntiva acá. Los ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan la palabra de Dios, pecaron, se rebelaron. Satanás y sus ángeles, sus demonios, la tercera parte del ejército del cielo. La humanidad se rebeló, toda, 100%, no hubo nadie. Y ahora viene lo sorprendente de Dios, lo que sorprende a Dios, ¿no? Hay un libro que se llama Y los ángeles guardaron silencio. Yo creo que los ángeles tuvieron que quedar muy sorprendidos cuando vieron el plan que Dios trazó. No para socorrer a los ángeles, que cualquiera diría, pues ayudemos a los ángeles, pero no lo hizo para ayudar a los ángeles, no socorrió a los ángeles, pero en cambio socorrió. Esta es de una pintura famosa allá creo que es en la Capilla Sixtina, ¿no? Esa pintura simboliza pues la ayuda divina, Dios proveyendo algo para el hombre. Es una pintura famosa, no es que estemos... Pero Dios no ayudó a los demonios, en cambio sí ayudó a los mortales. Es una cosa rara, un día sorprendente, y de verdad los ángeles tuvieron que quedar admirados. ¿Qué hay en el ser humano? ¿Qué hizo con los ángeles? No los perdonó. Porque si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, los ángeles no tienen esperanza. No hay evangelio para ángeles. No, eso no hay. Los ángeles ya están sentenciados, ya están condenados. Me refiero a los demonios. Judas también le dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los demonios no tienen ya esperanza. Por eso cuando alguno dice, hay un hermano que decía, cuando le oía a alguien, ay, pobrecito, no, pobrecito el diablo que no tiene esperanza. Eso es verdad. Para los humanos hay esperanza. Para cualquier humano hay esperanza. Pero para el diablo y sus demonios, pobrecitos, ya no tienen esperanza. Ya les está reservado esto. Y en cambio, hermanos, para los hombres, vea, lo leímos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Sorprendente esto. Dios no se hizo ángel para ayudar a los ángeles. Se hizo humano para socorrer a los humanos. Tremendo eso. Pero no termino con este versículo, con esta frase que me
gustó, alguien la dijo. Dijo, Dios es redentor. Recuerde que para ser redentor uno tiene que ser pariente, ¿verdad? Las leyes de la Biblia. No cualquiera podía ser redentor, no. Usted quiere redimir, es pariente de él, no califica, no sirve. Pero Dios es redentor de aquellos con quienes se emparentó. Se hizo nuestro pariente a través de la carne. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. O sea, él participó de lo nuestro, no era nada más una apariencia, no, él se hizo mortal, como usted y como yo. Por eso fue a la cruz y entregó su vida en rescate por la humanidad. De esto lo haremos un poquito más el día domingo, hermano, pero por ahora, hombre, alegrémonos de que el Señor haya trazado un plan para nosotros. Yo quizás hubiera dicho, no, pero los ángeles, pero él dijo, no, los ángeles no, los humanos, los mortales, y vino a socorrer a la descendencia de Abraham, aquellos a quienes por fe nos acerquemos a él. Hay provisión, hay una oportunidad, le digo, hay esperanza para el ser humano mientras esté vivo, y esa esperanza depende de que usted reciba a Jesucristo en su corazón, porque él, como veíamos la vez pasada, es el Salvador del mundo, es el Salvador de todos los humanos, los mortales, no de los ángeles, pero de los seres humanos sí. Y eso obviamente tiene una repercusión también, que después hablaremos de pronto en otra oportunidad. Sí hay una lucha, claro. ¿Usted cree que los demonios van a estar contentos de que Dios no los haya ayudado a ellos y a nosotros sí? ¿Qué creen ustedes? Si a los niños les da rabia cuando le damos más arepa a uno que a otro, ¿qué piensan de los demonios? ¿Estarán contentos con nosotros? Claro que no, ellos están tratando de acabar con los humanos, de engañar, incluso si es posible, hasta los que están salvos, hasta los escogidos, y hacen lo que sea. Y ahí está eso que llaman la guerra. Pero aunque nuestra lucha, hermanos, no es contra carne y sangre, dice la palabra de Dios, sino contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes, tenemos recurso divino. Por eso vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir y acabando todo estemos firmes. Y Pablo también dice, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, hambre, persecución, peligro, desnudez, espada o cuchillo. No, ninguna de esas cosas, ¿verdad? Pero ahí también menciona, por lo cual estoy seguro que ni lo alto ni lo profundo, ni... Vamos a leerlo mejor porque se me olvidó el versículo. Sí, pero antes hay unas que menciona también las huestes espirituales. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente. Ahí están ángeles, principados, potestades. O sea, ese mundo espiritual está en contra nuestra. Los demonios, me refiero, los ángeles están a nuestro favor, son aliados nuestros, sí, nos están ayudando. Pero los demonios nos están obstaculizando. Pero hermanos, tenemos recursos divinos de parte del Señor. Así que tenemos la victoria asegurada. Vamos a estar en pie, tengan la amabilidad. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su salvación, por su bendición, hermanos. Amén. Y digámosle al Señor que nos permita corresponder a esa bondad de Él, hermanos. O sea, si el Señor lo prefiere a usted y a mí, ¿por qué yo voy a preferir otra cosa? No. Aproveche esa gracia de Dios y como dice el apóstol Pablo, abrace, reciba, aférrese. Bendito Dios y Padre Celestial. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por este amor, Señor, que mostraste hacia la humanidad, Señor. Porque como tu palabra nos lo enseña, no socorriste a los ángeles, que son mayores en fuerza, en potencia,